Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de dos temas bastante importantes al momento de utilizar GitOps y en especial Argo CD. Por un lado tenemos Argo CD Autopilot que nos permite instalar de una manera muy fácil Argo CD en nuestro clúster y a la misma vez pues instalarle y configurar nuestro repositorio Git. Y por otro lado tenemos la arquitectura de Argo CD Apps of Apps, que nos permite generar recursos en base de aplicaciones e iterar sobre ellos para crear aplicaciones con una estructura de jerarquías. ¿Cómo funciona Argo CD Autopilot? Es por medio de un CI que se comunica con la API de Kubernetes, creando recursos de Argo CD, luego comunicándose con Git para publicar la configuración y el Bootstrap, que nos va a permitir luego reconciliar aplicaciones, y entre esas estaría la aplicación del mismo Argo CD. Entonces vamos a tener una forma de poder actualizar Argo CD por medio de GitOps, su propia instalación. Entonces nos crea Argo CD y además nos genera las aplicaciones y el bootstrap necesario para poder manejar luego nuevas aplicaciones, nuevos application sets, como les decía, estas entidades padres y sus dependencias. Si nos vamos al apartado de instalación en la documentación de Argos en Autopilot, podemos encontrar las distintas maneras de instalar Argos en Autopilot CLI. Entre ellas tenemos Brew, Scoop, también tenemos Cur para Linux, Cur para Mac. En el caso de nosotros vamos a estar utilizando la imagen Docker, que nos permitirá pues de una manera más flexible, incluso desde procesos CI, poder instalar Argo CD en nuestro clúster, requiriendo como tal el kubeconfig y el gitconfig y variables de entorno que serán las de autenticación con GitHub y la configuración del repositorio al cual nos vamos a estar conectando de Git. Para la instalación de Argo CD con Autopilot vamos a necesitar un clúster de Kubernetes previamente creado. En nuestro caso lo creamos con Pulumi y Talos, que les dejo el video en la descripción para que lo vean. Tenemos que tener instalado Docker, crear un token de Git con todos los permisos sobre el repositorio en el cual vamos a estar trabajando. Para la instalación vamos a utilizar el método de Docker, donde le pasamos nuestra kubeconfig, nuestro gitconfig, las variables de entorno con un archivo .env y ejecutando entonces repo bootstrap. Aquí les voy a dejar el ejemplo de cómo será nuestra variable de entorno: git token, git repo, haciendo referencia al repositorio que vamos a estar trabajando de Git. De esta forma, pues aquí dejamos .cube de manera local porque vamos a estar trabajando con un clúster en específico, pero en su caso puede ser que sea en el home. Ejecutaremos entonces el comando de Docker que nos bootstrapeará Argo CD en nuestro clúster. Esto nos va a crear unas carpetas en nuestro Git, entonces posterior a esto veremos los cambios, así como también veremos Argo CD instalado en nuestro clúster. Vamos a ejecutar nuestro comando y ver cómo se instala Argo CD. Vemos cómo clona el repositorio, aplica los manifests, crea las carpetas, instala los manifests de Argo CD en nuestro clúster y esperamos que nuestro Argo CD quede instalado. Desde Lens entonces podemos ver que ya todos los componentes de Argo CD han sido instalados, están todos los pods andando, los services, los cuales nos van a exponer el servidor de Argo, aquí lo podemos ver. Podemos obtener nuestras credenciales de admin en nuestro secret con el password que podemos obtener aquí. Este será nuestro admin secret. Argo CD Autopilot, además de habernos creado e instalado Argo CD en nuestro clúster, también creó unas carpetas en nuestro repositorio de Git, las cuales, si podemos ver, aquí ahora mismo no tenemos nada. Entonces, al traernos los nuevos cambios de Git a nuestro Git local, vamos a ver todos los cambios que Argo CD Autopilot hizo a nuestro repositorio.
Con el CLI de Argo CD Autopilot también podemos crear aplicaciones, proyectos y agregarlos a nuestro clúster. No es el caso el cual vamos a utilizar, pero él modificaría en este caso projects y agregaría proyectos, aplicaciones y agregaría apps, pero nosotros vamos a estar más enfocados en la parte de Bootstrap. Él en Bootstrap crea tres aplicaciones de Argo CD, una que es Root. Root hace referencia a una aplicación de Argo la cual tiene como fuente nuestros proyectos de Argo CD. Es decir, esta es la cual nos va a instalar o va a reconciliar todos los recursos que nosotros agreguemos en la carpeta Projects. Cluster Resources es un application set, el cual utiliza un generador de Git que itera sobre los archivos que existan en Cluster Resources, que sean de tipo JSON. Va a tomar estas propiedades de los JSON y las va a agregar a nuestro template. Entonces nos va a permitir crear templates de aplicaciones de Argo en base a las propiedades que tenemos en el JSON. Por ejemplo, en este caso server, que podemos ver server, name, que lo toma acá abajo. Entonces, del JSON, si nosotros definimos el destination del servidor y el nombre del cluster resources al cual vamos a crear, podríamos definir de manera constante nuevos recursos para nuestro clúster. Por otro lado, tenemos la instalación de Argo CD, que es una application, el cual su fuente es Bootstrap Argo CD. En este Bootstrap Argo CD es donde está el Customize, que hace referencia a la instalación de Argo CD. Entonces podemos ver aquí que ya previamente se le define la forma en cómo se va a autenticar con nuestro repositorio Git, a qué GitHub repositorio está haciendo referencia para instalar los manifests referentes a Argo CD y su instalación. Y podemos ver entonces las aplicaciones que Argo CD Autopilot nos ha creado previamente. La de root que hace referencia a los proyectos, Autopilot Bootstrap, Argo CD que es la propia instalación de Argo CD. En Autopilot Bootstrap podemos ver que él apunta a todas las carpetas que están dentro de Bootstrap. En este caso tenemos Argo CD Installation, Projects, que es Roots, y Cluster Resources, que es la que es una application set que itera sobre el JSON. Y en este caso crea un JSON que es incluster, que solamente dentro de él tiene el namespace de Argo CD. Lo que nosotros vamos a hacer ahora para la jerarquía de aplicaciones que vamos a crear es que vamos a definirle a Cluster Resources un application set que va a hacer referencia a nuestras aplicaciones de frontend. Entonces va a haber un application set padre que va a crear sus aplicaciones frontend hijas en base a lo que definamos en el JSON de application set. Entonces, como previamente hemos hablado que vamos a estar utilizando Cluster Resources para crear nuestras otras entidades, nuestras otras aplicaciones, vamos a crear un archivo o un JSON que se llama microservices.json, donde vamos a tener nuestra aplicación frontend y por otro lado lo que ya existe que es sin cluster. Esto lo va a hacer automáticamente el Cluster Resources porque su destino o su fuente sobre la cual él itera en el generador es una expresión regular de JSONs en su carpeta de Cluster Resources. Entonces, al nosotros crear este microservices, él va a encontrar frontend como si fuera un nuevo elemento y lo va a agregar a los componentes que él va a crear. Al crear entonces el microservice JSON, Cluster Resources va a tomar este nuevo objeto y va a crear una aplicación de Argo que va a apuntar hacia la carpeta frontend, donde vamos a tener un application set que va a ser el que va a iterar y crear nuestra lista de aplicaciones web. Entonces, Cluster Resources solamente va a crear una aplicación que se va a llamar frontend. Esta aplicación frontend va entonces a crear dentro de sí un application set de Argo CD. Esta application set de Argo CD va a tener una lista de nombres o de elementos que vamos a querer crear. En este caso vamos a crear tres aplicaciones frontend web con su nombre como propiedad para utilizar en el template. El template de Argo que vamos a generar se va a llamar las aplicaciones frontend y el nombre del objeto que definimos en la lista. El destino va a ser el propio cluster de Kubernetes y nuestra fuente va a ser un template de Helm al cual le vamos a pasar el nombre
del objeto como variable para definirlo y diferenciar las aplicaciones web. Luego de haber agregado los cambios en nuestro repositorio Git, vamos a ver que tenemos entonces Cluster Resources in Cluster y Cluster Resources Frontend. Este lo crea el JSON de microservices y este lo crea el JSON de InCluster. Como solamente aquí tenemos un frontend, pues nos crea una sola aplicación que nos está apuntando al folder de frontend. Del lado de nuestro Cluster Resources Frontend, vamos a ver entonces que tenemos frontend creado y frontend application set va a crear nuestras tres aplicaciones de frontend, web 1, web 2 y web 3. Vamos a ver que dentro de web 1 tenemos el config map, el service y el deployment que definimos en el template de Helm y está tomando como variable el nombre que le estamos pasando desde el application set para generar cada uno de los elementos. Vemos entonces que haciendo un port forward de nuestro deployment número 1, de nuestro web número 1, podemos ver que nos dice que es web 1, haciendo el port forward al segundo web 2, y así podemos ver que cada uno ha tomado las variables que le ha pasado desde el application set padre de frontend. Terminamos entonces resumiendo cómo con application set de generador Git podemos generar distintas aplicaciones en base a un JSON que esté en nuestro Git repository, así como apuntamos a un nuevo application set que con un generador de lista podemos generar nuestras aplicaciones web en base a templates de Helm que tenemos en nuestro cluster o en nuestro Git repository y podemos ir anidando de esta manera diferentes dominios a nuestro cluster resources. Podríamos agregar los recursos de backend, podríamos agregar de infraestructura y así poder ir organizando nuestro proyecto con una estructura de carpetas de apps of apps. Espero les haya gustado el video. Cualquier duda o pregunta o sugerencia de nuevos videos, por favor déjenlo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.